Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Reciban un cordial saludo. Nos reintegramos hoy otra vez, después de haber estado un tiempito ahí por una dificultad en la piel que tenía. Por eso me ausenté unos días mientras que hacía el proceso de sanidad. Pero ya estamos aquí. La verdad que fue un tiempo, de pronto esos días en que no asistí a la iglesia, pero lo usé para escudriñar la palabra, para trabajar en el tema de la vigilia, y buscar mucho del Señor. Y la verdad que cuando uno se involucra con el Señor, uno encuentra cosas extraordinarias, y lo que más interesa es la actitud con la que nosotros nos sentamos a estudiar la Escritura. Todos tenemos el potencial, todos los que se acercan al Señor tienen la opción de descubrir y de conocer qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estudiar algo de la secuencia que traemos. Y lo bonito del Señor es que preparando la temática, pues hay algo que iba a anexar, que voy a anexar, y que es muy interesante, muy agradable lo que el Señor nos va a enseñar en este día de hoy. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de lo que es la formación, la instrucción, el crecimiento, el desarrollo, la entrega, que cada uno de nosotros estamos buscando darle al Señor lo mejor. Sabemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos, que todos los eventos que se están sucediendo arriba en el cielo, en la galaxia, todo ese montón de cosas, los eclipses que se van a presentar, es dando inicio y argumentando y sustentando todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso es importante entrar a conocer del Señor y estar en paz con Él, porque no sabemos en qué momento el Señor envíe por los que son suyos. Los llamados, estamos estudiando aquellos que han sido llamados a recibir el Espíritu Santo, de acuerdo a la inquietud que tenía el apóstol Pablo con respecto al recibimiento del Espíritu Santo. Si nosotros lo hicimos por las costumbres de las naciones, los mandamientos, o porque estamos escuchando con fe. Muchas veces nosotros no entendemos las situaciones que vivimos, las cosas que pasamos. Muchas veces nosotros no le alcanzamos a entender al Señor,
pero Él en su momento nos va a revelar y nos va a mostrar cuál es la finalidad de cada una de las situaciones que cada uno de nosotros estamos pasando. Y estamos hablando y estamos desarrollando el tema de lo que dice Mateo 22:14, que dice: porque muchos son llamados y pocos los elegidos. Habíamos hablado y venimos trabajando en la parte donde dice que el llamado a ser pueblo del Señor debe ser amado por el Señor y debe ser llamado por Dios desde Egipto. Vuelvo y le repito qué significa ser un llamado. Óigame bien, porque hoy vamos a conocer algo extraordinario de lo que significa la palabra llamar. No es tanto que el Señor diga: hey, Elsa, levántese porque son las 3 de la mañana y hay que orar. María, párese porque hay que hacer tal cosa. Sino realmente, a la luz del lenguaje del Señor, ¿qué quiere decir la palabra llamado? El llamado y lo que el Señor nos va a enseñar. Definamos entonces qué es un llamado. Un llamado es aquella persona que ha sido invitada, convocada a invocar el nombre del Mesías, a creer y a participar de sus promesas de Dios, y esta promesa es la vida eterna. La persona que ha sido invitada, convocada, ha sido, ¿qué quiere decir la palabra invitada? ¿Qué quiere decir la palabra convocada? Desde el punto de vista del Señor quiere decir llamar, clamar, a hacer uso del nombre del poder del Eterno, con el fin de tener una respuesta, una protección, un auxilio, una provisión, una persona que ha sido llamada o invitada a ser librada o rescatada del mundo para estar en una responsabilidad o tener una posición delante del Señor. Fíjense que esta definición, pues de todo lo que hizo, pues yo extraje y saqué una nueva, así como para refrescar el concepto. Esta persona que ha sido llamada, que ha sido convocada, que ha sido, puesto los ojos del Señor en nosotros, es con una finalidad, y es obtener el favor de Dios en cuanto a la redención y la vida eterna. Vamos a leer 4 citas bíblicas que nos van a servir como base para lo que vamos a aprender, y vamos a analizar algo muy bonito que nos enseña la Biblia. Jeremías, capítulo 33, 3, eso ya no lo sabemos, pero yo lo quiero leer según como dice la Biblia, no recuerdo si es la K2 o es la Biblia de oro. Dice así: llámame y te responderé, y mostraré cosas grandes, inaccesibles, que desconocías. Fíjese que esta parte, ahora les digo cuando les lea, ¿por qué voy a trabajar o qué me quiere decir a mí esta palabra del Señor? Jeremías 33:3 dice el Señor: llámame y yo te responderé. Ahora mire lo que dice este mensaje que me daba a mí el Señor en Isaías 41:4. Dice así: ¿quién lo realizó y lo hizo? El que llama a las generaciones desde el principio, yo Adonai el primero, y con los últimos yo mismo. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está hablando de ¿qué? De la palabra llamar, de la palabra invocar, de la palabra que el Señor está diciendo: yo te estoy llamando. Eso dentro del lenguaje del antiguo pacto. Ahora miremos qué me dice el nuevo pacto. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare
se salvará y entrará y saldrá sin tropiezo y hallará pastos. Y Apocalipsis 3:20, he aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escuchare mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que me quiere enseñar o qué es lo que yo vi en estas citas bíblicas? Una de las cosas, y aquí está la palabra que confirma lo que yo muchas veces le he hablado, que es que en cada generación que ha habido sobre la tierra, Dios ha tenido sus llamados. Dios ha hecho sus llamados y aquellos a quienes Dios ha llamado, les ha extendido su cetro, le ha hecho llegar el sonido del chofar o de la voz o hasta donde la persona le haya respondido al Señor al clamor. Cada generación ha tenido la forma, la manera, el modo, la persona, las situaciones que va a vivir la generación. ¿Para qué? Para llamar a los escogidos, para llamar a los que quieran escuchar, los que quieran entrar al reino. Dios no obliga a nadie, por eso Él dice, ¿quién lo realizó y lo hizo? El que llama a las generaciones. Desde el principio, yo, Adonai, el primero y yo también con los últimos, dice el Señor. ¿Qué veo yo aquí en estas 4 citas? En Jeremías 33:3, el Señor me está diciendo yo tengo que buscar al Señor. Por una dificultad, por una adversidad, por una enfermedad, por alguna situación, voy a buscar al Señor. Dios me da esa opción, Dios me da esa oportunidad de buscarle, de ir a invocar su nombre, de ir a hacerme a su favor, de obtener su misericordia. Es lo que me está diciendo el Señor. En cada generación el Señor va a haber personas que van a buscar al Señor por una situación, por una adversidad, por una pérdida, por una pena, por un dolor, por lo que sea, van a buscar al Señor. Y fíjese que en el Isaías 41:4, donde dice, ¿quién lo realizó y lo hizo? El que llama a las generaciones desde el principio. Aquí me está diciendo que hay personas a quien Dios es el que la va a ir a buscar. Dios es el que le va a llegar, le va a tocar y le va a decir, venga. ¿No lo hizo Jesús con sus discípulos? Llegó donde estaban trabajando, llegó al que estaba enfermo en el pozo, creo. Llegó hasta él y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Habrá momentos o habrá situaciones en que yo tengo que ir a buscar al Señor y hay otras personas, hay otras generaciones en donde el Señor es el que va a salir a buscar la persona que Él necesita. ¿Para qué? Para que sea su instrumento, para que sea la persona que va a llevar el mensaje, que va a ser el libertador, que va a ser el redentor, que va a ser el utensilio del Señor para que esas personas vengan al camino de la redención. Entonces fíjense que son 2 opciones. Si yo busco o el Señor me busca, porque yo soy útil, soy apta y a mí el Señor me necesita, luego Él me va a salir a buscar. Fíjense que cuando en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué quiere decir? Yo tengo que buscar al Señor. En la antigüedad dice el Señor, yo lo busco o usted me busca, cualquiera de las dos, yo estoy dispuesto a responder.
Yo estoy dispuesto a darle la respuesta, yo estoy dispuesto a sanar, yo estoy dispuesto a olvidar, yo estoy dispuesto a volver a ser su Dios y usted será mi pueblo. Por eso aquí en Juan 19 dice, yo soy la puerta y el que entre por ella, está diciendo que yo soy el que tengo que entrar. Tengo que entrar, ¿para qué? Para encontrar lo que yo necesito. El Señor dice en su palabra, toque, busque, y el que toca se le abrirá, y el que busca hallará, y el que, ¿cuál es la otra? El que llama se le abrirá. Fíjense que aquí el Señor me está diciendo que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto existen las dos opciones. El que yo voy a buscar al Señor o el Señor me viene a buscar porque Él necesita que yo le haga una tarea, porque yo soy el instrumento que Dios vio con su gracia y Él va a querer y Él me va a llamar, ¿para qué? Para que yo le haga la tarea, para que yo le cumpla al Señor un propósito en esa generación. Y fíjense que en Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Te estoy llamando, o sea, Jesús está llegando a la puerta del corazón de muchas personas. Fíjense que, vuelvo y le repito, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto se maneja la figura de que voy a buscar al Señor o el Señor sale en mi búsqueda, porque Él sabe que yo le voy a servir, porque Él sabe que yo le voy a responder, porque Él sabe que yo voy a ser apta y capacitada, ¿para qué? Para hacerle la obra y cumplir en esa generación, en el tiempo en que Dios me tenga con vida, yo le voy a ser útil en las manos del Señor. Yo voy a ser esa antorcha, yo voy a ser la sal, yo voy a ser la luz, yo voy a ser la persona que voy a llevarle el mensaje al Señor. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Ahora, estas son las cuatro, digamos, la base para que nosotros entendamos que pueden darse las dos formas, el que yo busco o a mí el Señor me busca, a mí el Señor me llama, como llamó a Samuel, como llamó a Elías, como se le presentó a los diferentes personajes, porque en esa generación él era el elegido, el escogido por Dios para que le hiciera una buena obra. Entonces fíjense que nosotros vemos que Dios tenía un plan con Adán y Eva, falló esa generación cuando usó también a Noé para traer salvación, para traer redención, para hacer su plan con Noé. Luego llegó Abraham, luego llegó Isaac, luego llegó Jacob, David y con Cristo, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Sea cualquiera de las generaciones que haya vivido el ser, siempre ha existido lo que dice el Señor, yo que llamo las generaciones. Y dice, yo desde el principio y yo con los postreros. Fíjense que el Señor a todos nos va a dar la oportunidad. Somos nosotros los que le decimos sí y amén, o somos nosotros el que no queremos nada con el Señor. Y no queremos responder, ¿por qué? Porque hay una serie de situaciones alrededor de nosotros que no queremos despojarnos, que no queremos dejar. ¿Por qué? Porque para mí representa un beneficio. Ahora, fíjense que en la enseñanza anterior hablábamos de ¿qué? De Romanos 10. Hablamos de Romanos 10:14 con respecto a lo que dice la Escritura. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ya nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar cada una de las situaciones que implica esta palabra, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de analizar
que lo que el Señor le estaba diciendo es que Él quiere entrar dentro de nosotros, porque Él quiere hacer movimientos claves en nosotros para que yo le sea de utilidad, para que yo entre en el propósito del Señor. Por eso, eso lo vimos nosotros hoy hace 8 días, creo, si no estoy mal. Bueno, entonces, ahora desarrollemos la segunda parte de Romanos 10, 14, la segunda pregunta donde dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Recuerde que Romanos 10 tiene 3 preguntas, 3 inquietudes, y cada una de ellas tiene algo muy interesante, algo muy extraordinario que nos enseña la Escritura. Dice el Señor, dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Eso dice la Reina Valera. Pero ¿qué me dice la interlineal? Y como estamos trabajando en el Nuevo Testamento, pues vamos a mirar la traducción que me dice el griego, para nosotros poder entender qué es lo que nos está diciendo el Señor. No seguir enseñando el pensamiento romano, porque eso es lo que en la gran mayoría de las instituciones nos enseñan, es el pensamiento romano, nos enseñan es lo que dicen ellos. Dice así la interlineal: ¿cómo? Pero confíen de quien no oyeron. Y uno dice, bueno, ¿y aquí cómo es? Porque uno lee eso y dice, Señor, hay como que le faltaron palabras. El problema, ¿cuál es? Que nosotros, las Biblias que tenemos, las personas que tradujeron le añadieron artículos, le añadieron palabras, le añadieron cosas, y por eso nosotros podemos tener un lenguaje diferente. Pero la palabra o la verdadera traducción es esa. Porque es que nosotros no hemos entendido que una palabra puede significar muchas cosas. ¿Ya? Y dice la Escritura, dice, ¿cómo? Fíjese que aquí es igual a Romanos 10, 14, dice, ¿cómo pues invocarán? Aquí dice, ¿cómo? Pero esas dos palabras, esa palabra ¿cómo? Dice que es de qué forma, de qué manera, dónde, cuándo me van a hablar, o quienes en esa generación van a conocer del Señor. ¿De qué manera el Señor se va a manifestar? ¿De qué manera el Señor va a llegar a dónde? Al corazón de las personas de esa generación. Dice, pero yo analizaba esta conjunción que es igual al pues que dice arriba. Dice, esa palabra pero, dice, es una conjunción que sirve como nexo para unir dos palabras, para ampliar o para confrontar o para cambiar un concepto de algo que se está hablando. Como cuando usted dice, sí, yo lo voy a hacer, pero si usted me da tal cosa, entonces yo lo voy a hacer. Es decir, es condicional. Usted está diciendo, sí, yo lo voy a hacer, pero le voy a agregar o le voy a quitar. Yo lo hago, pero no de esa forma. Lo hago a mi manera. Es decir, que usted le está quitando el verdadero significado y usted le está poniendo el suyo. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjese que aquí está diciendo, esa palabra pero es una conjunción que me va a unir dos frases, o me va a unir dos oraciones, o me va a unir dos actitudes para bien o para hacer oposición dentro de lo mismo que nosotros venimos enseñando. Ahora, fíjense que la siguiente palabra en la Reina Valera dice creerán, pero en la interlineal es confíe. Porque recuerde, hermano, que la palabra creer o fe no existe en el griego. La palabra fe no existe en el hebreo.
existe en el griego, pero no en el hebreo. Consiste es en la fidelidad, en la seguridad y en la certeza. Ese es el significado dentro del hebreo. Ahora dice, ¿cómo confían? O sea, pero ¿cómo confíen? Esta palabra dentro del lenguaje griego consiste en encomendar. O sea, pero ¿cómo me encomiendo? Pero ¿cómo invoco? Pero ¿cómo busco? Pero ¿cómo hago? Eso es lo que me está diciendo la misma escritura. Me está diciendo, ¿cómo me encomiendo? Dice, yo la encomiendo a todos los santos. Yo la encomiendo a la sangre de Cristo. Yo la encomiendo, le voy a encomendar. Allá la encomiendo a mi hija. Es decir, se la encargo, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo aquí. Pero resulta que esta palabra confiar, que en el griego significa encomendar, viene de una raíz que es la fe. Y esa palabra fe viene de otra raíz que significa fidelidad. Y esa fidelidad se junta o se hace nexo con la palabra obedecer, que es igual a lo que nos enseña hebreo. En la palabra oír dentro del lenguaje, la fe dentro del lenguaje hebreo significa obedecer. Lo mismo sucede aquí, en esta parte de confiar. Cuando usted confía, usted obedece. Cuando nosotros confiamos, nosotros somos fieles al Señor, somos fieles a la palabra del Señor. Y la fidelidad tiene que ver con obediencia. La fidelidad tiene que ver con el creer. La fidelidad la canción que nos puso Miriam, ¿ya? Entonces, lo que nos dice aquí el Señor nos está diciendo es, encomiende la situación, hágale cargo al Señor con la necesidad que usted tiene. Pero ese en que usted se encomiende, quiere decir que usted tiene que obedecerle al Señor para que el Señor le responda. Por eso dice, el que me llama yo le respondo. El que me busca yo me dejo encontrar. El que toca yo le abro. Eso es lo que me está diciendo a mí el Señor. Lo que el Señor nos está diciendo es, ¿y cómo creerán en aquel? Fíjense que ahí está diciendo de quién no oyeron. Y esa palabra de quién se refiere a la persona o a una cosa. ¿Cómo usted va a creer que esa entidad le va a prestar? ¿Cómo va a creer usted que esa cosa le va a servir si no la ejecutamos, si no la usamos, si no ponemos por obra, si no obedezco al Señor? ¿Cómo sé que la palabra de Dios es verdad? ¿Cómo sé que la palabra del Señor es cierto y que me va a responder? Porque yo estoy encomendando mi vida al Señor. Ahora, fíjense que ahí dice, tanto en la interlineal como en la parte griega, en la parte de la Reina Valera está la palabra no. Ese no significa ignorar. O sea, ¿cómo voy a creer en algo que yo ignoro? Yo no conozco. Entonces, ¿cómo voy a creer en él? ¿Cómo voy a creer yo en la persona de la esquina si no la conozco? Si no sé quién es, si no entiendo. O sea, a mí me están hablando, ¿no? Uno dice, pues yo lo he visto, pero no doy fe de lo que hace. No sé cómo es, no sé nada. Ignoro lo que tiene esa persona. Desconozco sus cualidades. No sé si es verdadera, si es falsa, si es del Señor o no es del Señor. Entonces, eso es lo que me está diciendo el Señor. Ahora, está hablando de una acción y es del oír. ¿Cómo voy a creer en alguien si yo no escucho? ¿Cómo usted va a creer en una persona si usted no se sienta y habla con la persona? Si nosotros nos sentamos y escuchamos lo que la persona nos está hablando y luego lo que la persona nos dice, nosotros estamos mirando si es verdad lo que la persona me está hablando. Porque nosotros somos muy dados a hablar muy bonito. Nosotros somos muy dados a presentarnos que somos los mejores
Y resulta que la palabra de Dios me dice otra cosa diferente. La palabra del Señor me está diciendo que cuando yo testifico de mí mismo, ese testimonio no es validez, es falso, es mentiroso. Y a la gente muchas veces le gusta hablar de sus logros, de sus alcances, de sus cosas. ¿Por qué? Porque quiere presentarse como el que sí, como bueno, todo el orgullo y la jactancia que pueda llegar a expresar la persona cuando expone este tipo de cosas, ¿ya? Entonces aquí lo que el Señor le está diciendo es, ¿qué es lo que usted está escuchando? Yo estoy escuchando al Señor, yo estoy escuchando y yo tengo que ir a poner por obra lo que me están diciendo. A mí me están diciendo que el Señor sana. Ah, bueno, yo tengo una enfermedad, voy a buscarlo si es verdad. Y yo tengo que decir, a mí me hablaron de usted, a mí me dijeron de usted, a mí me dijeron que usted esto, entonces yo quiero conocer. Yo quiero saber si es verdad tanta belleza. Yo quiero saber si es verdad lo que usted hace. Yo quiero saber si usted tiene el poder para hacer lo que yo oí. Entonces, ¿yo cómo le voy a decir o cómo voy a creer en el Señor si yo no oigo de Él? Si yo no oigo del Señor, si yo no participo de las cosas, si no pongo por obra la Escritura, hermano. ¿Cómo voy a creer en alguien que yo no conozco? Fíjese, la gente creyó en la autoridad que hoy está y mire lo que es. ¿En qué condiciones nos tiene y hacia dónde nos va a llevar? Porque la gente se dejó creer de una serie de cosas, no vio lo que había hecho anterior y se mandó, y ahora mire la problemática en la que estamos metidos. Y hay que orar para que Dios le dé luz, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos diga hacia dónde se dirigen todas estas cosas y nos prepare para lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos en todo lo que dice. Estamos en tiempo de elecciones y todo el mundo sale amigo de todo el mundo. Hasta de los animalitos utilizan y a los abuelitos y todo eso. ¿Por qué? Porque están buscando. ¿Pero es verdad lo que dicen? No. ¿Por qué? Porque cuando llegan allá se les olvidó que usted existe. Se les olvidó, ya nosotros no somos importantes, sino los propios intereses y devolverle los favores de aquellos que invirtieron en usted, en la persona que fue y trajo un montón de falacias diciendo que sí cuando era que no. La palabra que nosotros estábamos o que más se repitió en las citas que yo le di es la palabra llamar. El llamado, fíjese que el Señor dice que los llamados, nosotros hemos sido llamados y hemos sido amados por el Señor. Pero la palabra llamar, y esto lo aprendí estudiando y escudriñando la palabra del Señor, dice, la palabra llamar o el que llama, ser llamado, a quien llamó, viene de un verbo muy importante o viene de una palabra hebrea que es muy interesante esta palabra. La palabra llamar en el hebreo se escribe o tiene un significado con la cuarta letra del alefato, que es la dale. La palabra dale significa puerta. La palabra dale, que es la D para nosotros, significa puerta, hombre pobre, pobre de espíritu, afligido, humildad, y representa el número 4. Fíjese que si usted vuelve y repasa las citas bíblicas, encontramos que el Señor está ¿qué? Tocando y llamando a la puerta. Tocando y llamando ¿a qué? Al hombre débil, al hombre afligido y a la persona que es humilde de corazón. Entonces fíjese que aquí ser llamado por el Señor no es más y no es menos, sino que usted entre por la puerta que es Cristo. La puerta por la que el Señor nos está llamando para que usted
entre. Se llama la puerta de las ovejas, que representa al Señor, que representa al Dios Todopoderoso. Ahora, fíjese que esta palabra llamar, que tiene varios significados, que tiene es el llamó, el tocó, el a quien llamó. Esa palabra llamar en el hebreo se escribe con la letra Dalet, que significa la puerta. Fíjese que tiene un valor, esta letra número 4, tiene un valor que es el número 4. ¿Qué representa el número 4? Fíjese que todo se compagina, todo se va lleva una armonía. Cuando nosotros aprendamos a identificar o empecemos a mirar la importancia que tiene cada una de las consonantes del Señor, del lenguaje del Señor, usted va a encontrar unas cosas extraordinarias que tiene la palabra. Por eso dice que este número 4, que representa el llamado, representa la puerta, representa el que ha sido invitado para que entre por la puerta estrecha, para que usted empiece a andar por un camino de dificultades, de pruebas, angosto, con muchas vicisitudes. Eso es lo que significa la palabra llamado dentro del lenguaje del Señor. El que ha sido invitado, el que ha sido convocado, el que se está diciendo, entre por la puerta de las ovejas y no por encima, porque el que se entra por encima es ladrón y salteador. No es mi puerta y no van a encontrar lo que se tiene o podemos adquirir si entramos por la puerta de las ovejas. Entonces dice la palabra que el número 4 dice que es el cuarto día de la creación. Y en ese cuarto día es la base del plan de redención del Señor. Ahí es donde nosotros encontramos la celebración de la fiesta. Ahí es donde nosotros encontramos las señales. Ahí es donde nosotros encontramos la separación entre lo que es de Dios y lo que no es del Señor. Ahí en ese número 4 significa luz. Ahí también tiene una representación de los 4 ángulos de la tierra, las 4 estaciones, el cuarto hijo de Jacob, que es Judá, de donde viene el Mesías, las 4 fases de la luna y los 4 puntos cardinales. Eso es lo que representa, es lo que el Señor nos está enseñando, que el llamado a la luz, a que venga al Señor, porque hay señales, porque hay un señoreamiento y hay una luz que nos va a iluminar para poder seguir en el camino. Ahora dice la palabra llamar en el lenguaje del Señor, vuelvo y le repito, significa puerta. Ahora, mire hermano, ¿qué es lo que me está diciendo a mí aquí el Señor? Está diciendo que una puerta, y escúcheme bien aquí hermano, una puerta es la que se usa para cambiar ambientes. Una puerta se usa para hacer divisiones. Una puerta se usa ¿para qué? Para crear espacios. Si usted vino de su casa, de la calle, entró aquí y aquí hay un ambiente. Si nosotros entramos a cada una de las puertas que hay aquí al lado izquierdo mío, vamos a encontrar diferentes ambientes, vamos a encontrar lo que hay dentro o que hay pasando la puerta. Es decir, que si el Señor en nuestra generación me llamó a entrar por la puerta, lo que Él me está diciendo es: venga a un ambiente diferente,
Venga que yo le quiero entregar algo distinto. Venga que yo le quiero entregar la vida eterna. Venga que hay aquí lo que allá afuera usted no puede tener. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es que Él nos está diciendo: venga a vivir la vida de un modo diferente. Pero para ello tenemos que entrar por la puerta. Y entrar por la puerta indica que debo someterme a lo que hay aquí. Someterme a sus reglas, a sus normas y a lo que Él dejó establecido en su palabra. Ese es el nuevo ambiente que cada uno de nosotros tenemos. Esa es la nueva forma que el Señor quiere que usted y yo caminemos. Que se salga del ambiente del mundo, de lo que hay allá. Y que entre por las puertas de la gracia, y que entre por las puertas de la salvación, y que entre por la puerta de la que el Señor nos está hablando, porque nosotros somos sus ovejas. Es lo que quiere el Señor, por eso Él nos está llamando para darnos un estilo de vida diferente. Por eso el Señor dice: yo lo invito, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare hallará pastos, y venga y coma, y cuando salga encontrará pastos. Yo le decía: ¿qué quiere decir eso, Señor? Porque eso lo está diciendo el Señor. Dice así en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará, y entrará y saldrá sin tropiezo y hallará pastos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cada vez que nosotros vamos a la presencia del Señor, pasamos la puerta, entramos a su presencia. Por eso dice: entra, cierra la puerta y venga usted conmigo. Venga, hablemos, venga, cuénteme su situación. Yo lo escucho, y usted, cuando salga de mi presencia, cuando salga de su cuarto, de su secreto, usted lleva el pasto, usted lleva la palabra, llevamos el ánimo, llevamos la respuesta de Dios para enfrentarnos lo que hay allá afuera. Es lo que me está diciendo el Señor. El Señor nos llamó para darnos su palabra. El Señor nos llamó para que entráramos cada vez que tenemos una necesidad, cada vez que tenemos una adversidad, cada vez que tenemos una pena, cada vez que tenemos una enfermedad. Entre por la puerta, venga a la puerta, ciérrela y venga y dígame. Y cuando usted salga, por eso dice: se salvará. ¿Qué quiere decir? Saldrá con la palabra, saldrá con el ánimo, saldrá con la visión, saldrá con la respuesta, saldrá con lo que dice: clama a mí y yo te responderé. Saldremos con la respuesta para ir a enfrentarnos al Goliat, para enfrentarnos a esa situación. Hermanos, yo pensaba hoy, yo decía: Señor, nosotros venimos aquí, entramos a la casa del Señor, nos dan la palabra, y aquí hay un ambiente agradable con los hermanos y todo. Recibimos el mensaje, recibimos el pasto, recibimos la hierba, recibimos el cereal, recibimos el agua, recibimos el ánimo, recibimos todo. ¿Y por qué cuando paso esa puerta se me olvida lo que me dijo aquí el Señor? ¿Por qué llego a mi casa y veo la cara fea que me está mirando y veo la situación, veo la nevera desocupada, veo la enfermedad? ¿Por qué pierdo lo que el Señor me dio en mi casa, en su casa? ¿Qué pasó? ¿Por qué pierdo la fe? ¿Por qué pierdo lo que a mí el Señor me está diciendo? Entra a mi casa y yo le digo cómo son las cosas. ¿Por qué cuando llego a mi casa y me encuentro con el problema, se me baja todo, pierdo todo y ya veo el problema, la situación, la circunstancia? Entonces, ¿dónde quedó la palabra? ¿Dónde quedó lo que el Señor me dio para poderme enfrentar cuando pase el umbral de la casa del Señor? Cuando salgo de orar de mi cuarto, cuando le clamé, le dije, le lloré, le supliqué por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por lo que sea. Y cuando usted sale y se ve con el problema, ¿por qué perdió la fe? ¿Por qué perdimos la situación, hermano?
Si es que usted estuvo en la presencia de Dios, si es que clamamos y el Señor nos dio la palabra, no importa lo que usted vea allá afuera, tiene que creer en lo que el Señor le dio en su secreto. Por eso el Señor dice, si por mí entrare, ¿por quién? Por Cristo. Cristo tiene todas las cosas a su favor. Cristo es el que está a la diestra del Padre intercediendo, pidiendo y diciéndole al Espíritu Santo, guía, muestre, anime, fortalece, convence de esa persona que ha venido a la presencia mía y no se vaya con sus manos vacías. Pero ¿por qué perdemos nosotros cuando nos enfrentamos a la situación? ¿Por qué, hermano? Entonces, ¿dónde está lo que yo recibí? ¿Dónde está mi lloro, mi quebranto en la presencia? Y Dios me dio la palabra, y Dios me dio la instrucción, Dios me dijo que me calmara, Dios me dijo que esperara, Dios me dijo que... ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Pues hágalo. No importa que el agua le llegue a usted al cuello, no importa que la cara fea lo esté mirando, no importa que el enemigo le esté tocando, no importa. Es la palabra de Dios la que está por encima de cualquier dificultad y adversidad. Por eso el Señor dice, venga, yo lo estoy llamando, venga, yo lo estoy invitando, venga, yo lo estoy convocando, entre por la puerta, entre por mi puerta, no se brinque la cerca. No se vaya a buscar otras cosas, entre por mí. Y cuando usted salga, dice, y entrará, y dice, y saldrá sin tropiezo. Saldrá con la instrucción, con el manejo, con todo lo que tenemos que hacer para solucionar el problema que estamos viviendo. Para pasar ese trago amargo en el cual cada uno de nosotros tenemos. Mira, hermano, yo les contaba a ustedes de la vivencia que tuve, mañana va a ser 8 días, que fue duro la situación que yo viví. Fue tenaz porque eso es sentir la misma presencia de la muerte ahí y tener ahí la lucha y la de otra podría decir, ay, tengo miedo. No, yo simplemente me senté y empecé a orar. Porque yo sé a quién tengo acá. Porque yo cada noche oro por el pueblo y Él sabe lo que yo estoy haciendo por el pueblo. Esa es decisión del pueblo si quiere caminar o no, pero mi tarea es ponernos en la presencia de Dios y esperar a que Dios haga. Yo no puedo obligar al pueblo del Señor que venga, que se conecte. Eso es problema de cada cual. Eso se llama madurez en las cosas de Dios. Eso será para un bebecito que está empezando en las cosas del Señor, que va y se busca, se anima, se motiva. Pero ya nosotros que tenemos más de 10 años en el Señor, que tengamos que buscarlo como oveja perdida. ¿Por qué? Si es que usted conoce la Escritura. Y por eso dice aquí el Señor, dice, entrarás y saldrás sin tropiezo y hallará pasto. Pero ¿qué tengo que hacer? A mí me toca buscar al Señor. Y yo desde esa noche para acá, yo tengo una paz impresionante. Yo tengo un regocijo y hasta me quedo dormida. Yo siempre me dormía entre 1 y 2 de la mañana. Ahora son las 10 y ya clavo el pico. Porque me coge el sueño, o sea, yo siento paz en mi alma. Tengo tranquilidad, ¿por qué? Porque sé que hubo alguien que peleó, que me dijo, no te preocupes, yo estoy ahí. La obra es mía y yo sé qué es lo que estoy haciendo con cada cual. Y yo sí, hermano, yo ahorita me acuesto, escucho los programas y escuchando, pero entre dormido y Señor, yo mejor me acuesto y mañana lo escucho. ¿Por qué? Porque tengo paz en mi corazón, porque he confiado en lo que Él me dijo. Y si yo confío en esa palabra, ¿por qué me afecta lo que yo veo? No me puede afectar, hermano, porque usted estaría dejando sin piso, dejaría sin autoridad y dejaría en mal posición en la fe que tiene usted para con Dios. Porque la situación se la va a ganar a usted. Y así no funcionan las cosas con el Señor. Por eso la palabra invocar, llamar, significa entrar por la puerta.
por la puerta de las ovejas. Por eso la palabra puerta tiene algo que ver con la palabra, con la consonante que significa boca. Por eso el Señor dice, yo le daré, yo le hablaré, yo pondré, yo le diré qué es lo que usted tiene que hacer. Recuerde lo que yo le dije a usted, que el Señor me habla en su palabra. Nos está diciendo es que a mí me corresponde hacer y buscar para que Él me fortalezca, para que Él me anime, para que Él haga lo que necesita hacer. ¿Para qué? Para que yo sea el que obre en su nombre. Entonces, ¿cómo crezco en fe? ¿Cómo me desarrollo en mi fe? Si estoy esperando que el Señor todo lo haga por mí, de esos niños que todo, ay, me lo hace, ay, me ayuda, ay, me pone, ay, me trae, ay, me lava, ay, me plancha, ay, me cocina, con 20 años, 30 años y todavía usted haciéndole las labores. No, así no funcionan las cosas. Y por eso aquí el Señor está diciendo, yo soy la puerta, yo soy el que lo llamé, usted tiene que entrar, déjeme entrar. Por eso en una dice, usted es la que tiene que ir a tocar. Usted es la que tiene que ir a hacer. Y en otra es, yo soy el que voy a tocar en esa puerta. A ver, si usted quiere volver a la casa del Señor, quiere volver al camino de la redención, quiere volver, venga, yo la estoy esperando. Es decisión de nosotros, hermano. Por eso aquí dice el Señor, dice, cuando usted pase, si usted sale de la cocina y entra a su cuarto, los ambientes son diferentes. Usted va a la calle y el ambiente es distinto. Pero cuando usted llega a su casa, usted encuentra otra situación. Usted dice, ay no, me siento como rara, como que mejor me estaba en la calle porque hay otro ambiente, como hay otra cosa. Pero aquí en la casa veo el problema, veo la situación. No quiero llegar a mi casa. ¿Por qué? Si es su casa. Y tenemos que orar por mi casa. Tengo que orar y esperar, no importa, hermano, vuelvo y le repito, no importa que la situación usted la siga viendo en la misma condición o peor. Dios le dio la palabra, Dios está a cargo de todo, confía en Él y Él hará, dice el Señor. Por eso dice, el Señor dice, el Mesías nos está llamando, nos está invitando, nos está convocando a entrar por su puerta, es decir, a estar en otro ambiente, independiente que hayan dificultades, independiente que haya adversidades, independiente que usted abra la nevera y encuentre allá un ratón diciendo cuándo va a echar el queso, y no importa lo que usted tenga la necesidad, no interesa, espere en Dios, confíe en el Señor, a ver de qué manera el Señor obrará, de qué manera el Señor hará. Dice, entrar por su puerta, óigame bien, miren lo que indica, lo que requiere y qué es entrar por la puerta del Señor. Porque es que como nosotros no hemos hecho las conexiones, no hemos hecho las uniones, no hemos hecho lo que necesitamos para poder entender qué es lo que me está diciendo la Escritura. Y dice la Escritura, dice, cuando usted toma la decisión, alguien le habló, usted y yo tenemos la necesidad y usted dice, sí, yo quiero conocer del Señor, quiero ser cristiano, quiero entrar en el camino del Señor. Ah, bien, bienvenido, entre por la puerta. Pero ¿cuál puerta? Cuando nosotros entramos por la puerta del Señor, prepárese porque usted ha entrado por la puerta de la aflicción, porque entrar a conocer del Señor, caminar con el Señor implica estar afligidos, estar pasando por dificultades, tener enemigos, porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros comenzamos y entramos, dice, empezamos un proceso de dolor, de aflicción. ¿Por qué dolor? ¿Por qué aflicción? ¿Por qué tristeza? ¿Por qué lloro? Porque tiene que empezar a abandonar lo que no es de Dios para darle cabida a lo que es del Señor. Por eso entramos en dolor, en aflicción, en pena, en lloro. Muchos no aguantarán. ¿Por qué?
Porque les gusta el mundo, porque los tiene dominados el mundo. Se quedarán allá hasta cuando el Señor diga, venga, o camina, o lo pongo a andar en ruedas, o como sea, pero aquí no traigo. Porque aquí dice el Señor, dice, comenzamos un proceso de dolor. ¿A cuántas personas nosotros no le hemos escuchado que dice, ay no, lo que pasa es que desde que yo entré, no, yo no aguanté muchas cosas? Me dijeron que el Señor me daba casa, carro, beca y marido y amante y no sé qué, y ahora no tengo nada. ¿Por qué? Porque nos vendieron un evangelio barato, una mentira, un evangelio romano que habla de puras falsedades y mentiras. Y fíjese lo que dice acá, un dolor, una aflicción, ¿por qué? Porque nos toca empezar. Si amo al Señor, tengo que dejar aquello que me aparta, la mentira, el robo, la fornicación, el adulterio, la codicia, la avaricia, todo lo que me aparta del Señor, tengo que dejarlo, y eso va a causar dolor en mi corazón. Va a causar pena, va a traer un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque tengo que dejar, es decir, lo que dice Lucas, tome su cruz cada día y sígame. ¿Está dispuesto a cargar la cruz? ¿Está dispuesto a dejar? ¿Está dispuesto a abandonar? ¿O quiere seguir en sus tradiciones? ¿Quiere seguir en sus convicciones? Allá usted, si quiere escuchar mi llamado, entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice, pero el proceso de entrada tendremos pasto, dice. Es decir, tomamos la palabra que hemos recibido, salimos y enfrentamos al mundo para vencer y crecer en fe. ¿Cómo nosotros salimos? ¿Cómo nosotros nos vamos a enfrentar al día a día si no hemos buscado del Señor? Si no hemos oído la palabra, si no hemos leído la Escritura, si no le hemos dado de comer a mi hombre interior para que cuando venga la situación, venga la necesidad, se me presente o siga viviendo bajo el mismo parámetro hasta cuando Dios me lo quiera cambiar. Hasta cuando Dios diga, listo, ya su forma, su manera, su fe ya está ahí, ya está fortalecida. Ahora le voy a cambiar el ambiente, le voy a poner las cosas como usted las quiere. Pero no es cuando usted quiera, es cuando yo dé fruto en el Señor, cuando yo acepte las cosas y no vea, vuelvo y le repito, la cara fea que me está haciendo allá la persona o la situación que estoy viviendo. Entonces es lo que me está diciendo a mí el Señor. ¿Cómo me enfrento yo a las situaciones si yo no leo la palabra de Dios? Si no escucho el mensaje del Señor. El día para el Señor empieza en la noche, y el Señor cada noche nos da una comida. Cada noche antes de irse a dormir, coma, o usted se va sin comer. Que quiera, no, yo no como por no engordar, eso es un problema. Que a medianoche le rujan allá como el león que está rugiendo, eso es distinto. Pero aquí el Señor le está diciendo, mi día comienza al caer la tarde, y yo le estoy poniendo un manjar, yo le estoy dando una palabra, yo le estoy dando un mensaje, escuche, ore, y cuando termine, Señor, gracias por la palabra, gracias por lo que me enseñó, y ahora sí, a dormir. Descansando, ¿por qué? Porque usted ya comió, porque ya le dimos de alimentar al hombre interior, porque ya recibimos el mensaje y nos vamos a dormir con el conocimiento, con la palabra, con la instrucción y seguramente con la respuesta al haber escuchado al hermano que nos dio la instrucción, que nos dio el mensaje, hermano. Pero es triste, hermano, que hay personas que llevan meses que no leen la Escritura. ¿Por qué lo sé? Porque yo las oigo hablar y cuando oigo la digo, no hay nada de palabra de Dios que salga de esa boca. Nada, hermano, y es triste oír a personas que uno diga, bueno, ¿y esta qué le pasó? ¿Y a este dónde anda? Habla de todo menos de la Escritura. ¿Y cómo podrán enfrentarse su día a día? ¿Cómo lo harán?
Si nosotros leyendo, instruyéndonos y haciendo las cosas agradables, vivimos las situaciones que vivimos, ¿cómo será? Bueno, la persona estará ahí de la mano con el diablo, pues él no le va a hacer guerra, porque va de la mano con él. Pero es triste, hermano. Es triste que nosotros no escuchemos el mensaje de lo que el Señor nos está hablando. Ahora, dice, cada situación que vivimos es una puerta de entrada a un ambiente diferente. Cada prueba, cada cosa que nosotros estamos viviendo es porque el Señor me dice, entre por esta puerta. Fíjese que para llegar al lugar santísimo habían 2 puertas, ¿cierto? 3 puertas, la puerta de entrada, la puerta para entrar al lugar santo y la puerta para entrar al lugar santísimo. Y en cada una había un proceso, en cada una había una serie de cosas que se debían hacer para poder pasar al siguiente ambiente. Cada situación que nosotros vivimos, hermano, es porque Dios me va a entrar a un ambiente diferente. Y ese ambiente diferente es donde su fe va a ser probada y es donde usted va a madurar, donde vamos a tener restauración, sea en prueba física, en prueba emocional o en su relación con el Señor. Todos los días estamos entrando, hemos entrado de aquí para allá, yo no sé qué me pueda pasar de aquí hasta allá. El enemigo me puede salir, el enemigo se me pueden pasar infinidad de cosas. Pero esa puerta, esa situación, esa circunstancia, eso que el Señor nos está llevando, entre y no queremos entrar, no queremos cargar la cruz, no queremos el cargo de responsabilidad, no queremos seguir compartiendo del Señor cuando el Señor nos ha llamado a compartir. A hablar de su reino, compartir de su reino, alimentar a un pueblo que está ansioso cada día de llegar de su trabajo, de dejar sus actividades para escuchar el mensaje del Señor. Es triste, hermano. Por eso dice aquí, cada situación que vivimos es una puerta de entrada a un ambiente diferente, en donde mi fe va a ser probada, en donde mi fe va a ser madurada y donde yo voy a tener un proceso de restauración en una situación que estoy viviendo o una sanidad en una situación que yo estoy padeciendo. Eso es lo que me dice a mí el Señor. Las pruebas no es porque el Señor le tiene a usted tirria no, el Señor necesita probarnos. El Señor no nos puede dejar quietos porque nosotros nos enfriamos como de un momentico, hermano. Él necesita como las olas del mar, corra para allá y eche para allá, corra para acá, porque si no, nos estancamos y después no queremos nada con el Señor. Que es lo que uno ha visto en las personas que se han apartado, que se han alejado. Yo les puedo decir, ¿estarán con el Señor? Yo no creo. Porque si nosotros que venimos nos cuesta trabajo oír y leer, ¿cómo serán las que ni siquiera leen y oyen ni nada con el Señor? ¿En qué condiciones está su vida espiritual? No muy buenas. Y dice la Escritura, dice, cada vez que entramos por una nueva puerta llamada prueba, nos enfrentaremos a un proceso diferente. Cada prueba, los procesos del Señor en nosotros son distintos. Por eso cada uno de nosotros somos diferentes y la prueba, así todos estemos viviendo la misma prueba, cada uno de nosotros la vamos a vivir diferente porque somos distintos, dice el Señor. Dice, nos enfrentaremos a un proceso diferente. Ahora, escúchenme. Si usted es un siervo del Señor, las pruebas suyas serán de siervo. Si usted es un soldado de Cristo, las pruebas suyas serán de soldado de Cristo. Si nosotros somos hijos de Dios, pruebas de hijo vamos a tener. Si yo soy profeta del Señor, pues a mí el Señor me va a llevar ¿a qué? A que yo viva las pruebas como las de Elías, como las de Eliseo, como todo lo que hemos visto nosotros en la palabra.
¿No se enfrentó Elías con el rey del sur, del norte? ¿No se escondió por causa de una palabra? O sea, cada uno de nosotros vivimos de acuerdo al llamado que nosotros tenemos. Si usted es un siervo del Señor en cualquier parte, pues prueba de siervo usted va a tener. Si nosotros somos autoridad en un ministerio, pues pruebas usted va a tener. La gente le va a decir que no, primero dice que sí, luego le dice que no, y usted está confiado, y usted resultó, uy, esto aquí como es. Eso es, hermano. Porque a veces a nosotros no nos gustan mucho las cosas de Dios. De pronto queremos ser oidores, pero no queremos hacer, dar, entregar lo mismo que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Por qué nos cuesta trabajo predicar? ¿Por qué? Si usted tiene muchas cosas que Dios le ha enseñado, ¿por qué les tiene temor predicar la palabra? Aquí, ¿por qué nos da temor, hermanos? Si es que Dios lo necesita, y Dios lo ha venido preparando, y usted lo sabe, usted conoce la palabra, sabe de las cosas del Señor. Entonces, ¿por qué no queremos decirle sí al Señor, a predicar, a enseñar, a instruir en un ayuno, en una vigilia, o aquí en los tiempos que se le ha dedicado para poder conocer al pueblo qué está haciendo, cómo lo está haciendo, en dónde está su falla? Si estamos hablando, salga Cristo y entre el diablo, que así a veces decimos del susto, del miedo, eso no importa que se equivoque. Para eso son las equivocaciones. La formación el Señor no la quiere dar, pero nosotros le rehuimos a la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Dice el Señor, para aprender, o sea, esa puerta, esa prueba, esa situación por la que el Señor la va a llevar, dice que es porque el Señor le quiere enseñar, porque el Señor quiere que usted aprenda, para que usted conozca qué hay detrás de esa puerta, qué hay detrás de esa prueba, qué es lo que el Señor le quiere enseñar a través de esa delegación, qué es lo que el Señor le quiere enseñar a través de esa palabra. Usted tiene que ir a mirar. No, yo creo que como que allá veo un extraterrestre. ¿Y eso qué es? ¿Por qué no va y mira? Va hasta allá y mira. Y era un muñeco. Está como una imagen que vi de un señor que no tenía gafas y veía a ¿cómo es? Una pelirroja y una cosa así. A mí me da una risa. Y decía, esa pelirroja tan hermosa, y se puso la gafa y era una, ¿cómo era? Unas mazorcas. Imagínense cómo nos engañan los ojos. ¿Por qué? Porque si yo no voy, si yo no me entro, si yo no voy al Señor, ¿cómo sé lo que Él quiere para mí? ¿Cómo sé la manera, la forma como debo de tratar, como debo de hablar, como debo de resolver los inconvenientes que yo tengo? ¿Cómo lo hago, hermano? Si yo no quiero pasar la puerta, si no quiero la responsabilidad que me están entregando por miedo, y no le da miedo ser grosera, no le da miedo salirse a la calle, o no le da miedo dejar de buscar al Señor. Es lo que me dice aquí la Escritura. Dice, si la puerta llamada prueba, nos vamos a enfrentar en la condición de hijo de Dios, de soldado, o dice, para aprender lo que está al otro lado de la puerta. Seguro que el aprendizaje será diferente, al igual que el trato que Dios le va a dar a usted. No es igual, hermano. Tenga la plena seguridad que el trato que Dios me da a mí, que la manera como Dios me exige, de la manera como Dios me pide a mí, es diferente al de ustedes. Porque se supone que yo conozco más la palabra, se supone, aunque yo siempre he dicho que ustedes saben más que yo. Por eso dice el Señor, el trato
será de acuerdo a su condición. No es igual la tarea que el Señor o la responsabilidad que Dios le va a dar a una persona que va entrando a una que lleva N años con el Señor. No es igual, hermano. Dios sabe cómo tratar a cada uno y qué está buscando dentro del corazón de cada uno de nosotros. No le dé miedo, hermano. No le dé miedo entrar por la puerta del Señor. Pero vuelvo y le digo, hermano, esa puerta va a traer aflicción, porque usted no podrá entrar con sus formas, sus maneras y el pecado que hay en nosotros. Tendrá que dejarlo afuera. ¿Para qué? Para que usted entre y el Señor la forme, la instruya y usted salga cambiada, transformada, animada para enfrentarse a lo que hay allá afuera. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que gracias por habernos invitado a pasar por su puerta. Que es cierto, Señor, a los que hemos entrado no ha sido fácil estar, Señor, porque hemos entrado, hemos recibido la palabra, hemos recibido el consuelo, hemos recibido el ánimo, Señor, y salimos de su presencia, salimos de su tabernáculo, salimos de nuestro cuarto, Señor, animados, fortalecidos, Señor, con una palabra para poder enfrentarnos a esa situación, a esa circunstancia que no nos deja vivir, Señor. Pero sabemos que en el momento tuyo, Señor, tú harás, Señor. Tú harás, porque tú no dejarás nada en el tintero y no dejarás ninguna petición sin respuesta, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Sabemos que hemos entrado por la puerta de la aflicción, porque hemos tenido que dejar muchas cosas, Señor. Hemos tenido que aún pisotear nuestro orgullo, nuestra jactancia, la soberbia, Señor, que puede haber en el corazón de cada uno de nosotros. Y hemos tenido que doblegarnos, Señor, ante ti y ante los demás. Gracias, Señor, por la entrada a esa puerta que me lleva a la redención, a la vida eterna, a invocar su nombre y a salir de su presencia con una palabra, con un ánimo, con una respuesta, Señor. Aunque el mundo siga, Señor, su vuelta, nosotros sabemos que tendremos su respuesta. Nosotros sabemos que estamos con Él en nuestro corazón. Y aunque suceda y veamos y sintamos y experimentemos en el corazón, sabemos que tenemos al Señor, que Él es el que resolverá, Él es el que hará que nosotros caminemos y hagamos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la invitación. Gracias por llamarnos a ser sus llamados, Señor. Por eso dice, muchos son los llamados y los escogidos son pocos, porque pueden entrar por la puerta estrecha, Señor. Muchos entrarán, como dice la palabra, pero por la puerta ancha y el camino ancho, Señor. Pero nosotros, Señor, hemos encontrado la puerta estrecha y ha sido duro, difícil. Hemos tenido aflicciones, penas y dolores, Señor. Pero cada una de ellas hemos salido con gozo y con regocijo, con enseñanzas grandes y con fe desarrollada y crecidos en el amor y en la fe hacia ti, Señor. Perdona, Señor, si en momentos difíciles, Señor, nos hemos olvidado de ti, Señor. Si hemos entrado a su presencia, tú nos has dado fortaleza, ánimo, y nos has dado la palabra y hemos salido y seguimos viendo las situaciones y empezamos a llorar por lo que vemos, Señor. Empezamos a ver que no hay nada, Señor, de lo que tú nos dijiste. Tenemos que aprender a esperar y a hacer la obra que tú nos has mandado a hacer. Gracias, Señor amado. Levanto mi mano, Señor, y ruego para que el Dios del cielo bendiga a los hermanos de Medellín, las hermanas en Bogotá, los hermanos de Piedecuesta, los hermanos que están al otro lado de nuestra red, Señor.
y los hermanos que están aquí, Señor. Tú conoces, Señor, cuántos hemos entrado por la puerta, Señor. Tú conoces lo duro y difícil que ha sido mantenernos y sostenernos en ti, Señor. No es fácil, Señor, porque es cierto, hemos llorado, hemos dudado, hemos tenido duras incredulidades para seguir sosteniéndonos en el camino, Señor. Pero al final ha triunfado nuestra fe y el amor que tenemos hacia ti. Bendíganos, Señor, guárdanos. Y gracias por la invitación que nos has dado, Señor, a conocer la puerta, Señor, la puerta de la salvación, la puerta de las aguas, la puerta de la palabra, Señor. Por eso, gracias, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.